Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Hoy vamos a abordar el tema número 4 del programa. Tema número 4 que está dentro de la unidad didáctica número 2, que, como ya hemos visto en días anteriores, está destinada a presentar el concepto de biodisponibilidad de xenobióticos. En concreto, hoy nos vamos a centrar en dos de los procesos que están incluidos dentro de dicha biodisponibilidad. Nos vamos a centrar en la distribución de xenobióticos en el interior del organismo y en su eliminación. Vamos a empezar recordando muy brevemente conceptos básicos en biodisponibilidad para a continuación pasar a estas dos etapas de las que acabamos de hablar, la distribución y la eliminación. Bueno, ya hemos dicho que los efectos tóxicos de un compuesto dependen de la dosis, que una mayor dosis provoca una mayor severidad, una mayor cantidad de respuesta tóxica y que la concentración de un compuesto en el lugar de acción es directamente proporcional a la dosis o a la concentración externa, exterior, a la cual el organismo está expuesto. Pero que, gracias a la biodisponibilidad, la misma dosis de dos compuestos diferentes puede originar diferentes concentraciones en sus respectivos sitios de acción. Es decir, que cada compuesto tiene una biodisponibilidad diferente y, por lo tanto, la proporción de ese compuesto que es capaz de llegar hasta el interior del organismo es diferente. La biodisponibilidad es, como hemos dicho, la proporción de la dosis a la que está expuesta un organismo vivo que es capaz de alcanzar las dianas de toxicidad. Y es el conjunto de 4 diferentes procesos. Los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Hemos hablado ampliamente ya de absorción. Y ahora, hoy, vamos a centrarnos en el siguiente, en el proceso de distribución y en el último, el del metabolismo. Y dejamos para la semana que viene el hablar de metabolismo, que es el que nos quedaría. Dentro del esquema general de Aldrich, hemos dicho que la biodisponibilidad estaría contemplada dentro de las 2 primeras fases del proceso tóxico, la de absorción, distribución y metabolismo, la segunda de ellas, y la eliminación o excreción que va asociada. Ya dijimos ayer también que normalmente las fases de la biodisponibilidad se enuncian en ese orden que hemos dicho, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y que eso responde al acrónimo de ATME, una letra por cada una de esas fases, pero que lo que no ocurría en la realidad es que los procesos de la biodisponibilidad fueran secuenciales y estancos y se dieran en el mismo orden en que están descritos en el acrónimo. Porque lo que sí que era cierto es que primero venía siempre la absorción, eso sí era cierto, pero a partir de ahí, una vez la sustancia ha sido absorbida, ya entraban en juego tanto la distribución como el metabolismo, como la eliminación de manera inmediata, y todos esos procesos estaban interrelacionados entre sí. De modo que cualquiera de los factores, de los 4 factores comprendidos en el ADME, puede determinar la cantidad de tóxico que alcanza una molécula diana. Bueno, esto lo hemos comentado muy deprisa porque ya lo hemos insistido en las sesiones anteriores y ahora lo que sí que quisiera que entremos es ya en el proceso de distribución. Vamos a presentar
el concepto de manera general y a continuación hablaremos de los 4 grandes factores que condicionan la distribución de xenobióticos en el interior de un organismo. Estos 4 grandes factores son el volumen de distribución, la posible unión a proteínas plasmáticas, la acumulación en algunos tejidos y la existencia de barreras que impidan o dificulten el que los xenobióticos puedan llegar a diversos organismos. Perdón, a diversos tejidos del organismo. La distribución, como hemos dicho, es el movimiento del xenobiótico desde el punto en que se produce la absorción al resto del organismo. ¿Y cómo se puede mover un xenobiótico desde un punto determinado de un organismo a cualquier punto del mismo? Pues a través del torrente circulatorio, del torrente sanguíneo. A veces ocurre que la distribución está condicionada por la afinidad del xenobiótico a un determinado tejido y eso impide que haya una distribución homogénea. Es decir, que si un tejido tiene alta afinidad por un determinado xenobiótico, este tejido lo va a acumular y va a impedir que la concentración acabe siendo homogénea en todo el tejido. ¿De qué va a depender también la distribución en el torrente sanguíneo? Pues va a depender en parte de la capacidad que tenga el xenobiótico de ser absorbido en el interior de las venas y capilares. ¿Y de qué depende esa velocidad de difusión al interior del capilar o al exterior? Pues depende de los mecanismos que determinan el transporte de sustancias a través de las membranas biológicas. Y ya hemos comentado mucho en las 2 sesiones anteriores que eso está determinado por los mismos mecanismos que tiene nuestro organismo para asegurarse la absorción de nutrientes. Y que básicamente eran los mecanismos de tipo pasivo en los que solamente estaba interviniendo la estructura química de la sustancia que iba a ser absorbida y que decíamos que eran básicamente 2, los de filtración y los de difusión. Y decíamos que la difusión era, excepto en el riñón, el más importante de estos mecanismos pasivos. Y que también había unos mecanismos activos que estaban condicionados por la estructura química de la sustancia que iba a ser absorbida, pero también por la existencia en la membrana plasmática de la célula en la que se iba a producir la absorción de determinadas proteínas que iban a tener que intervenir para que la absorción se produjera. Y dentro de eso, los 2 mecanismos más importantes eran los que iban a través de transportadores que requieren energía y los que iban mediante mecanismos de difusión facilitada que no la requieren. Globalmente, se podía hablar de un transporte pasivo a través de las células, de las membranas de las células, que estaba indicado para moléculas pequeñas y moléculas apolares, y de un transporte activo que estaba indicado para moléculas grandes, moléculas polares e iones. No vamos a repetir, obviamente, todo lo que hemos estado hablando en sesiones anteriores sobre la absorción en cualquier tipo de tejido epitelial, o es decir, del tracto gastrointestinal, de los pulmones o de la piel, pero los mecanismos que determinan la absorción de las sustancias al interior de las venas y capilares son exactamente los mismos. Por lo tanto, no cabe aquí que lo repitamos. Y además de la capacidad que tengan las sustancias de introducirse en el interior de los capilares, una vez esa introducción se haya realizado, los 4 factores que determinan o que condicionan la distribución de un xenobiótico en el interior de un organismo son el volumen de distribución de ese organismo, la unión a proteínas plasmáticas, la existencia de barreras, que aunque hay más, las 2 más relevantes con mucha diferencia son la barrera hematoencefálica y la placenta, y el posible almacenamiento en tejidos. El posible almacenamiento de sustancias en tejidos básicamente se da en tejido graso y también algo menor, en menor medida, en otros como el hígado, el riñón y el hueso. Vamos a... Perdón.
Vamos a hablar de cada uno de estos 4 factores y vamos a empezar por el volumen de distribución. ¿Qué es el volumen de distribución de un organismo? Es el volumen total de que dispone el organismo, perdón, de que dispone el xenobiótico para distribuirse dentro del organismo. Ahí hay un ejemplo en esa tablita para que podamos ilustrarlo con unos números muy concretos. Esa tabla es simplemente un ejemplo que obviamente como no es para que aprendáis de memoria, pero imaginemos que para obviar también la capacidad que tenga la sustancia de atravesar membranas, la membrana del capilar, imaginemos que inyectamos directamente ya en la vena 1 gramo de un compuesto en un ser humano de 70 kilos. Bien, un ser humano de ese peso aproximadamente, más o menos, va a tener 3 litros de sangre y el volumen total de su organismo va a ser de 30 litros, de 38 litros, más o menos, litro arriba, litro abajo. Bien, imaginemos también que no hay afinidad del tejido, de la sustancia por ningún tejido especial. Si eso ocurriera, el volumen de distribución sería el de todo el organismo, es decir, va pasando por todo el organismo y se va distribuyendo proporcionalmente en los 38 litros de que dispone. Si dividimos 1000 miligramos de 1 gramo en 38 litros, al final la concentración va a ser 26 miligramos por litro. ¿De acuerdo? Pero ahora vámonos al extremo opuesto. Imaginemos que ese xenobiótico, una vez inyectada en sangre, hay alguna proteína en la sangre, en el plasma, que tiene una muy alta afinidad por esa sustancia, que se une fuertemente a él y que no deja que salga del plasma. En ese caso, el volumen de distribución de que va a disponer el xenobiótico son los 3 litros de la sangre. Por lo tanto, la concentración final sería los 1000 miligramos de sustancia dividido por los 3 litros. Al final sería 373 miligramos por litro. Como veis ahí, el volumen de distribución determina la concentración final de la sustancia en el organismo, en un compartimento determinado del organismo. En el caso de abajo, si la sustancia tóxica está en la sangre, en el caso de la tabla, si la diana de toxicidad, está en la sangre, al final la concentración de sustancia tóxica en la sangre va a ser 26 miligramos por litro. Igual que en el hígado, igual que en el intestino, igual que en el cerebro, igual que en cualquier otro riñón, cualquier corazón, cualquier otro tejido. Va a ser 26 miligramos por litro. Sin embargo, si la diana de toxicidad está solamente en la sangre, la concentración va a ser 333 miligramos por litro, es decir, 10 veces más. Por lo tanto, el volumen de distribución, si es uno u es otro, va a determinar cuál es la concentración final del xenobiótico y, por lo tanto, la capacidad que tenga de inducir efectos adversos. El volumen de distribución normalmente se calcula como un cociente entre la dosis, en ese caso 1000 miligramos en nuestro caso, y la concentración final en sangre. Esa es la manera de estimar la sustancia. Es decir, que una vez se ha producido la absorción, se deja que se alcance el equilibrio y se mide la concentración en sangre. El cociente entre la dosis y la sangre, la concentración en la sangre, nos dará el volumen de distribución. Hay veces que nos vamos a encontrar volúmenes de distribución muy superiores a los del volumen del organismo. Ahí tenéis una tabla con varios ejemplos, pero fijaros que los ejemplos que están más a la parte de abajo del diagrama, como la digoxina, la imipramina, la cloroquina, tienen volúmenes de distribución pues, de hasta varios miles de litros. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puede ser un volumen de distribución de miles de litros si el volumen total no es ese? Bueno, la explicación está en que cuando os encontréis un volumen de distribución superior al volumen del organismo, lo que eso os está indicando es que se está produciendo una acumulación, una bioacumulación en un determinado tejido del organismo. Imaginad que cualquiera de estas sustancias que tienen ahí un volumen de distribución tan alto, una vez entra en sangre, llega a un tejido donde
la sustancia se almacena y, por lo tanto, si se almacena en ese tejido, pues no va a estar en la sangre. La concentración que queda en la sangre es muy baja. ¿Y cómo calculábamos el volumen de distribución? Fijaros en la fórmula, la dosis dividido por la concentración en sangre. Si la concentración de sangre es muy, muy baja porque la sustancia se va a ir acumulando en algún tejido diferente de la sangre, si eso ocurre, ese cociente va a ser muy, muy alto. Y eso es lo que pasa con determinadas sustancias. Esas como la cloroquina, la dioxina, el diazepam, etcétera, tienen alta afinidad por otros tejidos del organismo, casi siempre es el tejido graso, y eso provoca que una vez se ha absorbido, la concentración en sangre queda muy baja y el volumen de distribución es muy alto. En la tabla anterior que os he mostrado hace un momento, teníamos dos hipótesis, si recordáis. Una de ellas era que no había afinidad por ningún tejido y la distribución al final era homogénea en todos los tejidos del organismo. Y la segunda era la diametralmente opuesta, que había una alta afinidad por la sangre y el compuesto no abandonaba la sangre. Eso pasa a veces porque algunas sustancias tienen unión o tienen capacidad de unirse a membranas plasmáticas. Este es un hemograma típico de la sangre humana, donde veis ahí que hay grupos de proteínas, ¿no? Sobre todo el pico más grande es la albúmina siempre, pero luego hay otras como transferrina, globulinas, etc. Esas proteínas que hay en sangre están en la sangre para unirse a nutrientes que ingerimos en la dieta, que esos nutrientes se desplacen por todo el organismo y llegar hasta las células que los necesitan. Pues igual que os decía ayer que los xenobióticos se absorbían utilizando mecanismos fisiológicos de absorción de nutrientes, los xenobióticos se distribuyen en los tejidos utilizando mecanismos fisiológicos de distribución de nutrientes. Por ejemplo, la albúmina, esa proteína tan grande que veis ahí, está para distribuir ácidos grasos. El ácido graso, fijad que es una sustancia muy lipofílica, muy poco soluble en agua, y la sangre es un fluido acuoso. Cuando ingerimos ácidos grasos y se absorben en el intestino, no podrían viajar en sangre porque debido a su baja solubilidad. Pero sin embargo sí que lo hacen. Eso es un hecho contrastado porque después de la absorción en el intestino llegan a todos los tejidos del organismo. Lo hacen porque en la sangre hay proteínas, en concreto la albúmina, que une esos lípidos para permitir el desplazamiento dentro de la sangre a todos los tejidos. También une algunos iones divalentes como el calcio, el cobre o el zinc. Pues bien, ahí tenéis ejemplos de otros xenobióticos que se sabe que se unen a la albúmina. Por ejemplo, la digitoxina, la digitoxina, el cloranfenicol, la tetraciclina, la penicilina, etc. Perdón. Y esas sustancias se unen a albúmina y eso permite que se distribuyan por toda la sangre. Abajo tenéis otros ejemplos. La transferrina, por ejemplo, que fija hierro 2, también es capaz de fijar otros xenobióticos como el zinc, el níquel, el litio, etc. De modo que, al igual que ocurre con la absorción, en la distribución son los mecanismos fisiológicos de distribución de nutrientes los que se van a encargar de distribuir también xenobióticos por todo el organismo. Como ya he comentado en la diapositiva anterior, la albúmina suele jugar un papel muy crítico en la distribución, por dos motivos. En primer lugar, porque tiene una muy alta concentración en sangre. Aproximadamente el 40% de la proteína total que hay en sangre es albúmina. Y segundo, porque une y transporta esos sustratos fisiológicos que permitan que sean desplazados. Si os fijáis en esta diapositiva, la albúmina es la que tiene la lista más larga, más grande de sustancias de capacidad para los cuales la albúmina tiene capacidad de unirse. Por lo tanto, la albúmina suele ser bastante crítica en esto de la distribución.
por esos dos motivos, porque primero es capaz de unir muchos xenobióticos y el segundo, aunque la eficacia de esa unión no sea muy alta, al haber mucha albúmina en la sangre, al final la cantidad de sustancia xenobiótica que se une a ella es relativamente alta. ¿Qué consecuencias tiene que una sustancia se una, en mayor o menor medida, a unas proteínas plasmáticas, sea albúmina o cualquier otra? Bueno, tiene consecuencias sobre el tiempo de vida media en el organismo. El tiempo de vida media es ya hemos hablado al principio, es un parámetro que es constante, que habla de el tiempo que tarda el organismo en reducir a la mitad la concentración del xenobiótico desde un momento dado. Y eso, las consecuencias que tiene, que el tiempo de vida media sea más alto o más bajo, pues va a tener también una influencia en la capacidad que tenga de inducir efectos tóxicos. Cuanto más alto sea, más probabilidad hay de que se pueda acumular y de llegar al sitio donde está la diana. Y con los fármacos, pues ocurre algo parecido. Cuanto más tiempo sea el tiempo de vida media, cuanto más largo sea el tiempo de vida media en el organismo, más tiempo va a estar la sustancia dentro del organismo y más tiempo hay para que ejerza sus propiedades farmacológicas. Fijaros, esa tabla, de nuevo a modo de ejemplo, correlaciona el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas con el tiempo de vida media de 3 diferentes especies de un fármaco que se llama clofibrato, que se utiliza para inhibir la síntesis de colesterol endógeno. Pues si os fijáis, el humano es el que tiene el tiempo de vida media más alto, mucho más que la rata y mucho más alto que el ratón. Y también el que tiene un mayor porcentaje de unión de esta sustancia a sus proteínas plasmáticas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando este clofibrato entra en sangre, se une a las proteínas y se mantiene circulando en el organismo. Claro, al final es un equilibrio entre la concentración que hay en un tejido y la que hay en otro. Entonces, la sangre va pasando muchas veces por los diferentes tejidos y va liberando poco a poco clofibrato. Y eso impide también que cuando llega a los órganos excretores, como por ejemplo el riñón, se libere toda la sustancia y se pueda excretar rápidamente en orina. Otro de los factores que va a influir en la distribución es la posible acumulación en algún tejido. Y es que ya hemos hablado, o me habréis oído hablar, de la posibilidad de que se produzca bioacumulación de xenobióticos. La bioacumulación consiste pues en lo que la palabra indica, en que cuando una sustancia tiene afinidad por un determinado tejido, la sangre llega a ese tejido, la sustancia abandona la sangre y se va acumulando en dicho tejido. Los tejidos que tienen una mayor capacidad de unir xenobióticos son el hígado y el riñón, el tejido graso y los huesos. Además de la propia sangre por unión a proteínas plasmáticas, como es el caso de la albúmina y fijaros el ejemplo que hemos mostrado aquí del clofibrato. El clofibrato tiene una muy alta capacidad de bioacumularse en la sangre porque tiene una proteína o varias a las cuales se puede unir eficazmente. La bioacumulación, ¿cómo la bioacumulación puede condicionar la toxicidad de una sustancia? Bueno, si la diana de toxicidad no está en ninguno de los tejidos en los que se está produciendo la bioacumulación, eso indica que para una dosis dada, la concentración de molécula tóxica que llega al sitio donde sí está la diana de toxicidad va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Pues porque se va a acumular mayoritariamente en un tejido diferente. Por contra, si tenemos la mala suerte de que la diana de toxicidad esté en el tejido donde se está produciendo la bioacumulación, pues la concentración va a ser muy superior.
¿Por qué algunos tejidos tienen capacidad de acumular xenobióticos? Pues, por ejemplo, hígado y riñón lo tienen porque tienen proteínas o sintetizan proteínas como, por ejemplo, la ligandina, que está en el citoplasma de hígado, que tiene una alta afinidad por determinadas sustancias, por ejemplo, por los ácidos orgánicos. O las metalotioneínas, que son proteínas que unen metales. Y eso se sintetizan principalmente en riñón y en hígado. Mucho más adelante, dentro del programa, hacia el final, hablaremos más en detalle de las metalotioneínas y qué papel tienen. Pero de momento quedaros en que pueden influir en la acumulación o en la bioacumulación de metales tanto en riñón como en hígado. El tejido graso es uno de los, por excelencia, probablemente el tejido que tenga una mayor capacidad de bioacumulación. ¿De qué? De todas las sustancias, no, obviamente, de aquellas por las que tenga afinidad. Y dada la naturaleza lipofílica de este tejido, son las sustancias muy apolares, es decir, aquellas que se absorban muy eficazmente por vía de difusión, las que van a acabar acumulándose. Se ha demostrado, por ejemplo, que eso se da para, por ejemplo, el DDT, el insecticida DDT, los policlorados bifenilos, etcétera. Es decir, en general, cualquier sustancia que sea muy soluble en tejidos grasos va a verse bioacumulada en los adipocitos. El hueso puede acumular tejidos mediante dos fenómenos diferentes. Por un lado, puede actuar simplemente como acumulando mediante un fenómeno de deposición, es decir, que se queden adheridos superficialmente al hueso determinadas sustancias. Pero algunos iones y algunos aniones pueden intervenir directamente en el interior de la matriz. Por ejemplo, el anión fluoruro puede sustituir a la matriz, en la matriz del hueso a los iones hidroxilo. Del mismo modo que el plomo y el estroncio, pero sobre todo el plomo, puede intercambiarse con el calcio. La consecuencia de eso es que el tejido, el hueso en este caso, se vuelve frágil y hay una mayor probabilidad de que se fracture. Y dentro de los parámetros que determinan la distribución, el último de los factores es o son la existencia de barreras. Barreras que afectan a la distribución porque impiden o dificultan que las sustancias puedan llegar a determinados tejidos. Me gustaría hablaros de dos barreras. Una de ellas es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una capa de células que lo que hace es proteger el sistema nervioso central de la llegada de xenobióticos. Son sobre todo astrocitos, como veis aquí, que se unen muy fuertemente unos a otros, muy cerca, formando células muy compactadas y que dejan el hueco para que pasen los tubos y capilares. En forma de tubo, los capilares. Capilares con la sangre que lleva los nutrientes. Y estos astrocitos tienen transportadores que capturan los nutrientes del interior de la sangre y lo introducen dentro del sistema nervioso. Por lo tanto, esta barrera hematoencefálica lo que protege es el sistema nervioso central de la llegada de xenobióticos. No obstante, la neurotoxicidad existe. Es decir, que esa barrera no es 100% efectiva porque sabemos que hay sustancias que afectan el funcionamiento del sistema nervioso. Y eso ocurre, ¿por qué? Pues porque de nuevo, al igual que ocurre con otros fenómenos que hemos estado hablando, de nuevo, los xenobióticos van a utilizar mecanismos fisiológicos de la barrera hematoencefálica para introducir en el interior del sistema nervioso central nutrientes para ser absorbidos al interior del encéfalo. Un ejemplo típico es el metilmercurio. Fijaros, metilmercurio es esta sustancia que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí es la cisteína, es un aminoácido esencial.
que tiene transportadores específicos en el interior de la membrana hematoencefálica. La unión de metilmercurio con cisteína da este complejo de metilmercurio-cisteína. Y ese complejo, a que se parece mucho a la metionina, el otro aminoácido esencial que también tiene transportadores específicos que capturan la metionina de la sangre para introducirlas al interior del cerebro. ¿Verdad que se parece mucho? Bueno, pues de hecho lo que ocurre, el metilmercurio es tan neurotóxico porque se introduce, atraviesa la barrera hematoencefálica muy eficazmente utilizando los transportadores de metionina que hay en dicha barrera hematoencefálica. Otra barrera que tiene cierta relevancia es la placenta. La placenta, sabéis que se desarrolla en las hembras de mamífero embarazadas y tiene como función suministrar nutrientes al feto. Es un poco lo mismo. Los nutrientes que circulan en la sangre de la madre, hay transportadores en la placenta que los capturan de la sangre de la madre y los introducen en la bolsa amniótica y llegan al feto. También sirve para eliminar el material de desecho del feto. Tiene ahí un papel también en regulación de los niveles hormonales durante el embarazo, etc. Y otra de las cosas que hace es proteger al feto de las sustancias peligrosas. La placenta, como os digo, es una barrera porque tiene un número de capas celulares que actúan como barrera física y el número de capas ya depende de la especie, del momento del desarrollo embrionario, del desarrollo fetal, etc. ¿Cómo pueden los xenobióticos atravesar la placenta? Pues igual que con la barrera hematoencefálica, mediante el uso de transportadores activos que están diseñados para capturar nutrientes de la sangre de la madre y llegar al interior del feto. Aparte de la difusión pasiva, que también, como sabéis, ya lo hemos dicho, depende exclusivamente de la estructura química de la sustancia, no de las células de la barrera que va a ser atravesada. Esto también aplica a la barrera hematoencefálica. No, creo que no lo he dicho, pero también la barrera hematoencefálica puede ser atravesada por difusión. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? No. No, de momento no. De acuerdo, pues entonces, si no queréis comentar nada específico acerca de la distribución, vamos a entrar a hablar de los procesos de eliminación de xenobióticos. Las principales vías de eliminación de xenobióticos son cualquier fluido que abandone nuestro organismo. ¿Y qué fluidos abandonan normalmente nuestro organismo? Pues básicamente son orina, heces, aire con la exhalación, pero también en menor medida otros procesos como leche materna, sudor, saliva, etc. Cualquiera de estos fluidos tiene capacidad, al menos potencial, de ser una vía de eliminación o de excreción de xenobióticos. Lo que ocurre es que no todos tienen la misma importancia, la misma capacidad. Fijaos, cuando hablamos de eliminación, entendemos porque una sustancia que está presente en el organismo deje de estar. Y eso puede pasar de dos maneras. Puede dejar de estar porque bien cambia su estructura química, se genera una sustancia química diferente y la estructura original ya no está, por lo tanto ha sido eliminada. Y de eso se encarga la biotransformación, de la cual empezaremos a hablar el lunes. O bien porque la sustancia sea expulsada al exterior del organismo, sea excretada. Pues como digo, de las dos maneras de eliminar sustancias que tiene un organismo, de la biotransformación hablaremos el lunes y hoy nos vamos a centrar en la excreción, es decir, en la expulsión del compuesto fuera del organismo. La principal vía de excreción es la vía urinaria, aunque tienen una cierta papel
aunque menor, en la expulsión a través de heces y la vía pulmonar. Así como decíamos, otros fluidos como leche materna, sudor, lágrimas, saliva, etc. La excreción dentro del proceso global del fenómeno tóxico de Aldrich está situada, veis, en la parte de debajo del esquema, desde el momento en que empieza la propia distribución, es decir, inmediatamente después de la absorción. Bueno, vamos a ver. La primera de las vías, la más relevante, la excreción urinaria. Ya lo podéis adivinar. ¿Cómo los mecanismos que utiliza nuestro organismo para excretar xenobióticos son exactamente los mismos que utiliza para excretar productos de desecho de nuestro metabolismo endógeno? ¿Cómo funciona un riñón? Pues aquí tenéis un esquema. Si lo veis, aquí está lo que es el riñón, está situado, sabemos dónde, dentro del tejido, son unas unidades, está formado por son unos órganos que está formado por unas unidades que se llaman nefronas, y también está muy irrigado y están conectados con el uréter, que conecta con la vejiga urinaria, que es donde se almacena la orina hasta el momento de la expulsión. ¿Cómo el riñón captura productos de desecho del metabolismo endógeno o xenobióticos desde la sangre y los acumula en la vejiga urinaria? Bueno, mediante dos mecanismos. La difusión, que es exactamente igual que hemos estado viendo anteriormente para cualquier otro proceso de absorción, y también la filtración glomerular. ¿Os acordáis que os dije cuando hablábamos de absorción pasiva que la filtración no tenía un papel relevante, que la absorción por filtración no tenía un papel relevante en casi ningún tejido excepto uno, y que ese uno era el riñón? Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona más o menos el riñón y los glomérulos y las nefronas. Si esta es la arteria por la que está circulando la sangre, que contiene los productos de desecho del metabolismo o los xenobióticos, cuando llega al glomérulo, bien por difusión o bien por filtración, porque están esos poros grandes que lo permiten, esas sustancias van a pasar al interior del glomérulo. Pero ocurre que como tanto difusión como filtración no son mecanismos nada selectivos. Por lo tanto, puede que también sean difundidos o filtrados en el glomérulo sustancias que todavía sean útiles para el organismo. Es por eso que hay un diseño anatómico que se llama asa de Henle, o loop de Henle, que hace así como alarga el paso de las sustancias capturadas desde la arteria, porque hay una red muy tupida de venas y capilares que tienen transportadores que capturan de nuevo los productos que todavía pueden ser útiles para el organismo. Los capturan, los devuelven a las venas y los devuelven a la circulación sanguínea. Lo que no hay son transportadores es para los productos de desecho que queremos excretar, que esos pasarán a la vejiga urinaria hasta el momento de que sean expulsados con la orina. Tampoco hay transportadores específicos para los xenobióticos que se eliminan igualmente. Si algún xenobiótico tuviera una estructura capaz de utilizar estos transportadores que hay en el asa de Henle para volver a pasar al interior de las venas, pues lo haría y no sería eliminado por esa vía, sería eliminado con una eficacia más pobre que los xenobióticos para los que no existan tales transportadores. Si recordáis, dijimos que el pH jugaba un papel importante en el estado de ionización de las sustancias y, por lo tanto, de la capacidad que tengan de abandonar un compartimento atravesando membranas por difusión.
Volviendo a los ejemplos que hemos visto, si os recordáis, decíamos que el ácido benzoico estaba mayoritariamente no ionizado a pH ácido y por lo tanto podía atravesar muy eficazmente las membranas por difusión, mientras que la anilina a ese pH ocurría lo contrario, prácticamente no atravesaba membranas por difusión. Mientras que a pHs neutros ocurría lo contrario. El ácido benzoico no tenía mecanismos de difusión, pero sí la anilina. Bueno, la orina es un pH no tan ácido como el estómago, pero sí es más ácido que el pH neutro de la sangre. El pH de la orina es en 5 aproximadamente. Eso lo que hace es que la eliminación de la orina sea más efectiva para moléculas básicas que para moléculas ácidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, fijaros, ¿qué le ocurre a las bases a pHs ácidos? Que tienen dificultades para atravesar membranas por difusión. Fijaros aquí, en esto ya es orina, una vez pasa por aquí ya es orina, está a pH ligeramente ácido, no tanto como el estómago, pero ácido. Por lo tanto, las anilinas están ionizadas y no van a poder reabsorberse al interior de estas venas porque van a tener formas ionizadas y por lo tanto se van a mantener en la orina hasta que se eliminen al exterior. Y ocurre, decíamos, lo contrario con los ácidos. Estos transportadores activos, decíamos, hay transportadores activos que traslocan el compuesto desde la sangre hasta la orina. También hay en el glomérulo transportadores activos que además de filtrar también tienen afinidad específica por algunos compuestos que son los que se quieren excretar, que captura los compuestos de la sangre y los introduce hasta la orina. Y así se ha descrito que hay transportadores específicos para ácidos débiles, bases débiles, iones como los protones y el ion potasio. Bueno, pues como decíamos, de la misma manera que eliminamos los productos de desecho de nuestro metabolismo endógeno vía urinaria, los vamos a eliminar los xenobióticos por esos mismos mecanismos. En la digestión dijimos ayer que, si recordáis, cuando hablábamos de la absorción por vía digestiva, dijimos que cuando los alimentos se introducían en la boca, se trituraban, pasaban al estómago, empezaba la digestión, pasaban por el hígado, se biotransformaban, luego pasaban al intestino, donde eran absorbidos, en el intestino delgado mayoritariamente, en menor medida en el intestino grueso, y al final lo que no se absorbía se eliminaba a través de las heces. Lo mismo ocurre con los xenobióticos. Si el xenobiótico no es capaz de ser absorbido en ningún punto de todo este proceso, la sustancia se va a eliminar en heces. Lo que ocurre es que también aquí juega un papel relevante la biotransformación, que es capaz de catalizar las bacterias que hay en el organismo, que es la flora intestinal, que nos ayudan a hacer la digestión. Por lo tanto, esas bacterias van a generar biotransformaciones de xenobióticos que van a ayudar a la eliminación por vía fecal. Y un caso particular es el de la excreción biliar. La bilis, sabéis que la bilis es una mezcla de sustancias que se llaman sales biliares que se sintetizan en la vesícula biliar, y el papel que tiene la bilis es ayudar a disolver los lípidos para que puedan ser absorbidos en el intestino. También juegan, además de los lípidos, también ayuda que la puedan ser absorbidos determinadas moléculas muy polares o los iones. De modo que aquí tenéis, fijaros, cuando del estómago las sustancias pasan al hígado, donde se biotransforman. Pegadito al hígado
hay una bolsita que es la vesícula biliar que sintetiza esas sales biliares. Lo que sale del hígado se mezcla con las sales biliares y entran juntos al intestino. Y esas sales biliares sirven para ayudar a la absorción de esos compuestos que son o lípidos, tienen los dos extremos, o los muy apolares, como los lípidos, o los muy polares, o los iones, que si no existieran las sales biliares, se absorberían mal en el interior del intestino. Pues esta bilis también puede jugar un cierto papel a la hora de eliminar. Fijaros, imaginemos que tenemos aquí en sangre circulando pues, algunas de estas sustancias que diríamos que se absorben mal. Si se absorben mal, uno podría pensar que, bueno, si se absorbe mal, pues la eliminación será rápida con las heces, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que lo poquito que haya, cuando entra en la sangre, pasa por el hepatocito, se mezcla con las sales biliares, se mezcla con la bilis, se vierte al intestino. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué papel tiene esta bilis? Decíamos, ayudar a la absorción en el intestino. De modo que sustancias que no se hubieran absorbido en el intestino y se hubieran excretado en las heces van a resultar absorbidas de nuevo y va a empezar el ciclo. De nuevo, vamos a ir otra vez aquí. De modo que esto es lo que se conoce como circulación enterohepática y realmente lo que hace es alargar el tiempo de vida media de las sustancias en el interior del organismo, porque impide la excreción. Impide la excreción al favorecer esta rueda de absorción en el intestino y vía bilis que se sintetiza en la vesícula biliar y que recibe las sustancias que llegan del hepatocito. Bueno, decía también que la flora intestinal nos ayuda a hacer la digestión y lo que hace es transformar productos que no sirven, no nos sirven en nuestro metabolismo en productos no absorbibles y que se eliminan en las heces. Del mismo modo, transforman xenobióticos y ayuda a que se puedan eliminar en heces. Y la tercera gran vía de excreción de xenobióticos es la vía pulmonar. La vía pulmonar, ya lo podéis adivinar, funciona igual que para la eliminación por esa vía de un producto de desecho, el CO2. ¿Cómo funciona el CO2? La eliminación de CO2. Bueno, cuando el CO2 llega a través de la vena al alveolo del pulmón, abandona la sangre y mediante la exhalación lo expulsamos. Exactamente igual ocurre con la eliminación de xenobióticos que sean gaseosos. Si una sustancia es volátil, aunque vaya disuelta en sangre, puede o tiene la capacidad de transformarse en un gas o en un vapor y ser expulsado del organismo mediante la exhalación. Y para acabar, tenemos, decía, otras vías. Cualquier fluido puede tener capacidad para ayudar a excretar sustancias. En el caso concreto de la leche materna, en los mamíferos, se ha demostrado que hay algunos xenobióticos, como por ejemplo el DDT, los PCB, las dioxinas, algunas micotoxinas. También algunos metales como el plomo. Fijaros que el plomo es un catión divalente, al fin y al cabo, y donde haya calcio va a ir el plomo. Si entramos en contacto con plomo, el plomo hay que buscarlo en el organismo donde haya calcio. Y la leche materna es un fluido rico en calcio. Por lo tanto, también el plomo se puede excretar del cuerpo de la madre en la leche materna. Obviamente esto es bueno para la madre, aunque cuantitativamente no es muy significativo, porque el volumen total de leche que abandona el cuerpo de la madre no es demasiado alto en general, pero es malo para el feto que se está alimentando
con la leche materna va a absorber estos compuestos que está excretando la madre. También el sudor y la saliva pueden ayudar a eliminar algunos xenobióticos. Aquí la vía es todavía incluso menos relevante que la de la leche materna, porque el volumen total de fluido es todavía muy inferior. Es además muy inferior. Por lo tanto, son poco importantes. Sin embargo, se ha demostrado que algunos metales como el cadmio, el cobre, el hierro, el níquel, el zinc y el plomo se pueden eliminar en sudor y la saliva también puede colaborar, pero el papel de la saliva también es poco relevante porque la saliva puede contener productos que se vayan a ser eliminados, pero para eso tendremos que escupir la saliva, cosa que no vamos haciendo. Por lo tanto, incluso la propia saliva puede primero llegar a nuestra boca cargada de sustancias y luego ser reabsorbida en el interior del organismo por la propia vía. Pero bueno, teóricamente podría servir como vía de eliminación. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues la bibliografía que he empleado para preparar esta presentación es la que tenéis en la diapositiva y la tenéis toda, como siempre, disponible en la biblioteca.